Chalaman es una figura cercana a Nemesio Ceguera Cervantes. Las fuerzas federales, al mando del titular de la SSC, Omar García Harfuch, asestaron un golpe certero al corazón del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Al atacar y desmantelar un lujoso rancho propiedad de José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalaman, primo y brazo derecho de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, en la zona de Villa de Álvarez. En la penumbra de una madrugada que aún no despuntaba, las calles de Villa de Álvarez, Colima, estaban envueltas en un silencio inquietante, roto solo por el rumor de motores que avanzaban en la oscuridad. No era una noche común. Un convoy de vehículos blindados sin logotipos serpenteaba por las carreteras secundarias, moviéndose con la precisión de un depredador que acecha. Al mando, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigía un operativo que estaba a punto de sacudir los cimientos del crimen organizado en México. El objetivo: un rancho lujoso escondido entre los verdes paisajes de la región, propiedad de José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalaman, primo y hombre de confianza de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero lo que las fuerzas federales descubrieron tras los muros de esa fortaleza no sería solo un escondite, sino un epicentro del horror, un lugar donde la barbarie del narco se revelaba en toda su crudeza. Quédate con nosotros, porque lo que te vamos a contar no es solo una operación, es un descenso al infierno que el CJNG ha construido en el corazón de México. A las 3 de la madrugada, mientras los colimenses dormían, el operativo se puso en marcha con una sincronía que solo meses de planificación podían garantizar. La información había llegado semanas antes, en fragmentos que parecían inconexos: un depósito bancario sospechoso, una llamada interceptada, un nombre que aparecía, repetidamente, en los informes del Centro Nacional de Inteligencia. Ese nombre era José Luis Sánchez Valencia, El Chalaman, no un sicario más, no un matón de esquina, sino un cerebro estratégico. Un hombre cuya sangre lo unía al Mencho, pero cuya mente lo convertía en el arquitecto de las operaciones financieras y logísticas del CJNG. Su rancho, en las afueras de Villa de Álvarez, no era solo una hacienda de lujo con jardines impecables y rejas altas. Era un cuartel secreto, un nodo donde convergen las rutas de la droga, el dinero y la muerte, un lugar que el cártel le había convertido en su fortaleza inexpugnable. El operativo no fue un capricho ni una reacción improvisada. Durante semanas, agentes de la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia habían tejido una red de vigilancia alrededor del rancho. Drones con visión térmica surcaban los cielos nocturnos de Colima, captando el movimiento de sombras que entraban y salían de la propiedad. Cámaras ocultas en vehículos civiles registraban cada detalle. Un auto sin placas que llegaba al amanecer, un hombre con gorro oscuro que caminaba con pasos rápidos, una reunión en una bodega cercana que duraba apenas minutos. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que Harfuch y su equipo armaban con paciencia quirúrgica, conscientes de que un solo error podía desatar una masacre. El Chalaman no era un hombre que dejaba cabos sueltos. Se movía con la cautela de un fantasma, sin escoltas visibles, sin alardes, como si supiera que el anonimato era su mejor arma. A las 4:30 de la madrugada, el cerco comenzó a cerrarse. Unidades tácticas se desplegaron en las carreteras que conectan Villa de Álvarez con Comala, Cuauhtémoc y Manzanillo, bloqueando cualquier posibilidad de escape. En un centro de mando móvil, estacionado en una zona discreta a kilómetros del rancho, Harfuch revisaba los últimos informes. Los mapas en las pantallas mostraban rutas de vigilancia, puntos de bloqueo y zonas de riesgo. La orden era clara. No habría disparos a menos que fuera estrictamente necesario. El objetivo no era solo capturar a El Chalaman, sino desmantelar su operación desde la raíz, exponer el alcance de su red y enviar un mensaje al CJNG. Los informes de inteligencia sugerían que el rancho no era solo un escondite, sino un almacén de drogas, un arsenal de armas, y según rumores inquietantes, algo mucho más oscuro que nadie estaba preparado para enfrentar. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las nubes, el convoy llegó al perímetro del rancho. Las rejas, altas y reforzadas con sistemas de seguridad electrónica, no fueron un obstáculo. Un equipo especializado desactiva las alarmas en minutos, mientras otro grupo aseguraba el perímetro con movimientos precisos. No hubo resistencia inicial, lo que desconcertó a los agentes. El silencio era casi palpable, como si el lugar estuviera esperando ser descubierto. A las 6:30 de la mañana, las fuerzas federales irrumpieron en la propiedad. Lo que encontraron dentro no fue solo un golpe al CJNG. Fue un descenso a un escenario dantesco que revelaba la profundidad de la barbarie del narco en el patio trasero. Cubierto por una lona improvisada que apenas disimulaba el olor metálico de la muerte, los agentes hallaron una fosa clandestina.
No era un simple hoyo en la tierra. Era un cementerio secreto, un testimonio de la crueldad del CJNG. Al menos 5 cuerpos yacían apilados, con signos evidentes de tortura, cortes precisos, quemaduras, fracturas. Los cadáveres, según los primeros análisis forenses, tenían tatuajes distintivos del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La escena era más que un hallazgo macabro. Era un mensaje brutal del CJNG en su guerra territorial por el control de Colima. Los cuerpos no eran víctimas al azar. Eran trofeos, pruebas de una ejecución diseñada para intimidar a sus rivales. Los agentes, curtidos por años de enfrentarse al narco, no pudieron evitar un escalofrío. Esto no era solo un asesinato. Era una declaración de supremacía en una guerra que no perdona. Pero la fosa no fue el único descubrimiento. En una bodega contigua, cerrada con candados de alta seguridad y vigilada por cámaras internas, los agentes encontraron un auténtico supermercado de la droga. Cajas, apiladas hasta el techo, contenían docenas de kilos de metanfetamina cristalina, cada paquete marcado con el logotipo del CJNG, listo para ser distribuido en mercados internacionales. Sin embargo, lo que hizo que los presentes se detuvieran en seco fue el hallazgo de más de 50 kilos de fentanilo, una sustancia tan letal que una dosis mínima puede matar. El fentanilo, en forma de polvo y prensado en pastillas, estaba cuidadosamente empaquetado junto a cientos de kilos de cocaína, todo sellado al vacío, listo para ser embarcado hacia Estados Unidos. Esta cantidad de fentanilo no era solo un cargamento. Era una amenaza de proporciones catastróficas, capaz de desencadenar una crisis de sobredosis masiva en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Nueva York, y luego estaba el armamento. En un cuarto blindado, escondido detrás de una pared falsa, los agentes descubrieron un arsenal que parecía sacado de un campo de batalla. Fusiles de asalto calibre 50, capaces de perforar vehículos blindados, descansaban junto a lanzagranadas, granadas de fragmentación y cajas con miles de cartuchos de diversos calibres. Había chalecos antibalas tácticos, algunos con manchas de sangre seca, que sugerían un uso reciente. Este no era el equipo de una célula menor. Era el armamento de un ejército privado, preparado para enfrentar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los agentes intercambiaron miradas, conscientes de que este rancho no era solo un escondite. Era una fortaleza diseñada para sostener una guerra total. La detención del Chalamán ocurrió casi simultáneamente, pero no en el rancho. A las 6:41 de la mañana, en la avenida Benito Juárez, una camioneta gris sin placas fue interceptada por 4 unidades sin logotipos. Dentro, un hombre de perfil bajo, con gorra oscura y actitud serena, fue identificado como José Luis Sánchez Valencia. No opuso resistencia, no preguntó por qué. Solo levantó las manos, como si supiera que su tiempo se había agotado. En el vehículo, los agentes encontraron una mochila negra con $62.000 en efectivo. Un pasaporte colombiano falso con su fotografía, una memoria USB sellada con cinta industrial y un boleto de avión a Bogotá programado para esa misma mañana a las 8:15. El Chalamán estaba a punto de desaparecer, pero el cerco de Arfuch fue más rápido. Este no fue un golpe fortuito. El Chalamán no era solo un operador del CJNG, era el primo del Mencho, un hombre que había crecido junto al líder del cártel en las tierras de Michoacán, compartiendo no solo la sangre, sino una lealtad forjada en años de secretos y pactos. Pero su valor no estaba en su parentesco, estaba en su mente. Inteligencia mexicana y estadounidense lo identificaban como el principal lavador de dinero del CJNG en la región del Pacífico, una estratega que movía millones de dólares a través de empresas fachada, contenedores marítimos y cuentas offshore en Miami, Bogotá y Panamá. También era el cerebro detrás de las rutas logísticas que conectaban los laboratorios clandestinos de Jalisco con los mercados de California, Texas y Arizona. Su captura, con una orden de extradición a Estados Unidos, era un corte profundo en la arteria financiera del cártel, una herida que el CJNG no podría ignorar. Dentro del rancho, mientras los peritos comenzaban a catalogar las pruebas, el horror no terminaba. En una habitación apartada, con paredes reforzadas y un olor a químicos que irritaba los ojos, los agentes encontraron cuadernos con anotaciones cifradas. Las páginas detallan pagos a funcionarios, empresarios y expolicías con fechas, cantidades y alias que los analistas del Centro Nacional de Inteligencia ya están cruzando con bases de datos. Había fotografías, algunas borrosas, de reuniones en restaurantes de mariscos, bodegas en Manzanillo y hasta una gasolinera en la periferia de Colima. En una de las imágenes, oculta en una subcarpeta de la memoria USB, se veía el Chalamán abrazando a un hombre frente a una bodega portuaria.
El otro sujeto, según los reportes, era un operador financiero buscado por la DEA en Florida, vinculado al lavado de dinero del CJNG. Esta foto no solo confirmaba la red internacional del cártel, sino que sugería que el chamán estaba tejiendo un plan de escape mucho antes de ser detectado. El operativo comenzó con un dato minúsculo, un depósito de $18.000, a una cuenta recién abierta en una cafetería de Villa de Álvarez. El nombre del beneficiario tenía una letra alterada, pero el rastreo de IP llevó a los analistas a un punto conocido, un lugar donde se sabía que operaba alguien importante. A partir de ahí, la vigilancia fue implacable. Durante 5 días, drones con visión térmica y agentes encubiertos siguieron cada paso del objetivo. Lo vieron en un restaurante de mariscos, pidiendo una cerveza mientras hablaba en voz baja. Lo vieron en una papelería, comprando sobres que nunca usaría. Lo vieron en una bodega en la periferia, donde se reunió con un hombre que llegó en una camioneta blindada. Cada contacto que era registrado, cada movimiento mapeado. El operativo no solo buscaba atraparlo, buscaba desentrañar su red, identificar a los cómplices que lo protegían, desde halcones que vigilan las calles, hasta empresarios que lavaban su dinero en negocios de fachada. Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Cada detalle cuenta. Y lo que viene es aún más impactante. El rancho de Villa de Álvarez no era solo un centro de operaciones. Era un símbolo del poder del CJNG en Colima. Su ubicación, a pocos kilómetros del puerto de Manzanillo, lo convertía en un nodo estratégico para el tráfico de drogas y armas. Los contenedores que salían de ese puerto, cargados con metanfetamina y fentanilo, llegaban a puertos en California y Texas, alimentando un mercado que genera miles de millones de dólares. Pero el rancho también era un recordatorio de la impunidad con la que operaba el chalamán. Durante años, este hombre había caminado entre la sociedad colimense sin levantar sospechas. No necesitaba sicarios a su lado, no necesitaba alardear, su poder estaba en los silencios que controlaba, en los acuerdos que negociaba en la sombra, en los sobornos que aseguraban su protección, pero alguien cometió un error. Alguien dentro del propio cartel filtró su ubicación, y ese error lo puso en la mira. La reacción del CJNG no se hizo esperar. A las 7:25 de la mañana, apenas 42 minutos después de la captura, una fotografía borrosa comenzó a circular en grupos cerrados de mensajería. Mostraba el chalamán esposado, rodeado por 4 agentes tácticos, subiendo a una camioneta sin logotipos. Los mensajes en los canales cifrados del cartel eran breves, pero claros. Código rojo, Colima, confirmado, silencio total. En Tecomán, un vehículo fue abandonado frente a un comercio local con una manta adentro, un mensaje escrito en letras rojas que advertía represalias. En Michoacán, movimientos inusuales se registraron en brechas rurales, donde camionetas con hombres armados comenzaron a movilizarse. En Manzanillo, una casa de seguridad fue vaciada en menos de una hora, con muebles y documentos quemados para no dejar rastro. El cartel no actuaba impulsivamente, se replegaban, observaba, planeaba. El hallazgo de la fosa clandestina añadió una capa más de tensión al operativo. Los cuerpos, según los primeros reportes forenses, no eran víctimas al azar. Los tatuajes que portaban, símbolos del cártel de Sinaloa, apuntaban a una guerra territorial que lleva años desangrando a Colima. Los chapitos, herederos del imperio del Chapo, han peleado ferozmente por el control de las rutas del Pacífico, un corredor clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Pero el CJNG, con su brutalidad característica, no cede terreno. La fosa era más que un cementerio, era un mensaje de supremacía, un desafío directo a sus rivales. Los cuerpos mostraban signos de tortura prolongada, dedos rotos, quemaduras con ácido, cortes precisos que sugerían un interrogatorio previo. Esto no era solo un asesinato, era una ejecución diseñada para enviar un mensaje claro. Colima pertenece al CJNG. En una sala blindada de la Fiscalía General de la República en Colima, el procedimiento legal contra el chalamán comenzó a las 10:46 de la mañana. José Luis Sánchez Valencia fue notificado de una orden de detención provisional con fines de extradición. Los cargos, emitidos por la Corte del Distrito Sur de California, incluían tráfico internacional de sustancias controladas, conspiración para distribuir metanfetamina, asociación delictuosa, lavado de dinero y coordinación logística con redes criminales transnacionales. Las pruebas, acumuladas durante 18 meses de investigación conjunta entre la DEA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, lo señalaban como un arquitecto invisible, un hombre que movía toneladas de drogas sin dejar huellas. Los reportes detallan cómo diseñar rutas, asignar funciones y ajustar tiempos utilizando empresas fachada,
contenedores marítimos y hasta aviones no tripulados para garantizar que los cargamentos lleguen a su destino. El impacto de este operativo trasciende la captura de un solo hombre. El rancho de Villa de Álvarez era un microcosmos del poder del CJNG. Las drogas incautadas, especialmente el fentanilo, representan una amenaza que va más allá de México. 50 kilos de esta sustancia, capaz de matar con dosis mínimas, podrían haber desatado una crisis de sobredosis masiva en las calles de ciudades como Los Ángeles o Chicago. La cocaína y la metanfetamina, empaquetadas con precisión quirúrgica, eran el combustible de un mercado internacional que genera miles de millones de dólares. Y el arsenal, con sus fusiles calibre 50 y lanzagranadas, era la garantía de que el CJNG no solo trafica, sino que está preparado para una guerra total contra sus rivales y, si es necesario, contra el Estado. Omar García Harfuch, desde la Ciudad de México, monitoreó cada detalle en tiempo real, no dio entrevistas, no buscó reflectores. Su única instrucción fue clara: que la gente sepa que el Estado está presente, que esto no fue un golpe aislado, sino una advertencia. A las 12:08 del mediodía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado breve: el Estado mexicano ha cumplido, el crimen no será refugio. Pero detrás de esas palabras, había un mensaje más profundo. La caída de El Chamán y el cateo del rancho no solo desarticularon una célula, abrieron una grieta en la estructura del CJNG, una grieta que podría desencadenar una reacción en cadena. Las calles de Colima, sin embargo, no celebraban. El miedo flotaba en el aire, como un gas invisible que se cuela en los hogares. Los colimenses saben que el CJNG no responde con silencio, responde con sangre. La captura de un operador de este nivel, un hombre que no solo era familia del Mencho, sino su cerebro financiero, no pasará desapercibida. En los días siguientes, los analistas del Centro Nacional de Inteligencia comenzaron a detectar señales de movimientos inusuales. En Guadalajara, una llamada interceptada entre dos operadores hablaba de limpiar líneas, un eufemismo para eliminar traidores y borrar evidencias. En Manzanillo, los puertos reforzaron su seguridad ante el temor de represalias. En Michoacán, las brechas rurales se llenaron de rumores de sicarios movilizados, camionetas con vidrios polarizados que patrullaban en la noche. La pregunta que todos se hacen es inevitable. ¿Es este el inicio de una guerra total entre el CJNG y el cártel de Sinaloa? La fosa con los cuerpos de los chapitos no fue un accidente, fue un mensaje deliberado. El Mencho, un hombre que ha evadido a las autoridades durante años, no es conocido por su paciencia. Su respuesta podría ser espectacular, violenta, diseñada para recuperar el control y enviar un mensaje al Estado y a sus rivales. Colima, un estado pequeño pero estratégico por su puerto, podría convertirse en el epicentro de un conflicto que se extienda a Jalisco, Michoacán, Guerrero y más allá, las calles que de día parecen normales. Con comercios abiertos y niños jugando, se tensan al caer la noche, como si esperaran el eco de un disparo que aún no llega, pero hay otro ángulo que no podemos ignorar. El Chalamán no operaba solo. Su red de protección, tejida con sobornos y favores, incluía empresarios, funcionarios locales y, según las anotaciones encontradas, posiblemente a expolicías y políticos de bajo perfil. Las fotografías y documentos incautados están siendo analizados bajo luz forense y cada nombre que aparece en esos archivos es una bomba de tiempo. ¿Quiénes más estaban en la nómina del CJNG? ¿Cómo logró el Chalamán operar durante años sin ser detectado? ¿Qué tan profundo llegaba su influencia? Y, más importante aún, ¿quién lo traicionó? Porque alguien dentro del cártel, alguien que sabía demasiado, dio el primer paso para que este operativo fuera posible. Ese traidor, aún en las sombras, podría ser la clave para desmantelar más piezas del CJNG, pero también podría ser el próximo objetivo de una purga interna. Mientras los peritos trabajan en identificar los cuerpos de la fosa, mientras las drogas son incineradas bajo estrictos protocolos y las armas aseguradas en bóvedas federales, México espera, las calles de Colima, las carreteras de Jalisco, los puertos de Manzanillo, todos están en alerta. El cateo del rancho del Chalamán no solo fue un golpe al CJNG, fue un desafío directo al Mencho, un hombre que no tolera la deslealtad ni la derrota. Y en este juego de sombras, donde el crimen y el poder se entrelazan, cada victoria del Estado viene con un costo. Las agencias de inteligencia ya proyectan 3 escenarios posibles: una guerra interna dentro del CJNG por el control de las rutas, un intento desesperado de rescatar al Chalamán antes de su extradición a Estados Unidos o represalias directas contra instituciones, agentes y hasta civiles inocentes. En las oficinas de la Secretaría de Seguridad, Harfuch y su equipo no descansan. Los sobrevuelos de drones se han intensificado, los patrullajes en las carreteras son constantes y las fiscalías estatales han reactivado expedientes que llevaban años congelados.
Pero el mensaje no es solo para los criminales, es para ti, para los colimenses, para los mexicanos que día a día enfrentan la sombra del narco. Este operativo, con su fosa clandestina, sus toneladas de droga y su arsenal de guerra, nos recuerda que el enemigo no está solo en las sierras o en los laboratorios. Está en las ciudades, en las banquetas, en los saludos cordiales que esconden traiciones. Durante años, el Chalaman caminó entre nosotros. Un hombre sin rostro que tejía rutas de metanfetamina, pactaba cargamentos en los puertos y hablaba en clave con figuras que jamás imaginarías. Su caída es una victoria, sí, pero también es un espejo que nos obliga a mirar de frente la profundidad de la infiltración del crimen. El rancho de Villa de Álvarez ya no es solo un lugar, es un símbolo de lo que el CJNG ha construido y de lo que el Estado está dispuesto a enfrentar, pero mientras las autoridades celebran esta victoria, el reloj sigue corriendo. Porque capturar a El Chalaman y desmantelar su fortaleza es solo el primer paso. Lo que viene después, lo que se gesta en el silencio de los cárteles, podría ser mucho más oscuro. Las carpetas incautadas, los dispositivos electrónicos en análisis, las rutas codificadas que están siendo cruzadas con mapas de operaciones pasadas, todo apunta a una verdad incómoda. El CJNG ha operado con más impunidad de la que creíamos, no solo por su capacidad armada, sino por su habilidad para infiltrarse en los círculos de poder. Los nombres en esas listas, los rostros en esas fotografías podrían llegar a despachos, oficinas y cabildos que hasta ahora parecían intocables. Afuera, en las calles de Colima, todo parece normal. Los comercios abren, el tráfico fluye, los niños van a la escuela, pero algo ha cambiado. El aire está cargado de una tensión que no se ve, pero se siente. La caída del chamán no es solo una ficha que cae, es una estructura que se tambalea, un monstruo descentralizado que ahora busca recomponerse. El CJNG no es una organización vertical, es un enjambre capaz de fragmentarse, replicarse, mutar. La pérdida de un operador como el Chalaman, un hombre que no solo coordinaba rutas, sino que tejía alianzas y compraba silencios, crea un vacío que alguien más intentará llenar. Y en ese vacío, como en todo en esta guerra, puede surgir algo peor. México no solo necesita victorias como esta, necesita estar listo para lo que viene, porque el enemigo no está solo en las sierras, ni en los laboratorios, ni en las fronteras. Está aquí, entre nosotros, en las ciudades, en los mercados, en las oficinas donde se toman decisiones. La captura del chamán y el cateo de su rancho nos han mostrado el rostro del narco, pero también nos han recordado que ese rostro no siempre lleva una pistola. A veces lleva un traje, una sonrisa, un apretón de manos. Y mientras en algunas salas sin ventanas, los peritos siguen analizando documentos, mientras los drones sobrevuelan las carreteras y los agentes refuerzan los puertos, una pregunta queda en el aire. ¿Estamos listos para lo que viene después? Porque esto no termina con un operativo, ni con una extradición, ni con una condena. Esto apenas empieza. ¿Y tú quieres seguir conociendo la verdad detrás de estas historias? Suscríbete al canal si te gustó este vídeo y no te pierdas lo que viene, porque en esta guerra cada detalle cuenta y cada sombra esconde una historia que México necesita escuchar.